Ahora continuamos con la exposición del doctor José Antonio Mendoza Zazueta, a quien agradecemos en particular la relevante dirección sobre el trabajo de sugerir elementos para la construcción de una política sobre superación de la pobreza rural propuesta por el Grupo de Diálogo Rural y el RIMSP. Adelante, doctor José Antonio, y muchas gracias por... Pobreza. Y quisiera enfatizar no tan solo los índices de pobreza, sino también las diferencias notables que hay cuando focalizamos regiones o focalizamos grupos. Y así pueden ver que mientras la población en pobreza, aquella que tiene una carencia social mínima, llámese agua potable, drenaje, vivienda digna, pisos de tierra, en el país es del 46.2%, a nivel urbano es del 40.5%, en los núcleos indígenas, en esos 16 millones de habitantes que decía Hermilo o más Correa, ahí es del 79%. En las zonas rurales es del 65%, o sea, 65 de cada 100 están en pobreza. Y si hacemos caso a las zonas de atención prioritaria que la Sedesol ha marcado con ese enfoque, atención prioritaria, ahí es del 78 por cada 100. Entonces, hay una desigualdad según los hallamos. Y si bien presumimos, o al menos algunos presumen, de que México es un país de ingresos medios y es además socio de la OCDE, lo cierto es que los promedios nacionales esconden una desigualdad muy fuerte. Y hay municipios como Garza Sada en Monterrey, en Nuevo León, perdón, o Ladrito Juárez en la Ciudad de México, que tienen un ingreso per cápita 50 a 100 veces más que otros municipios en zona de pobreza como Cochapa el Grande o Metlatono en Guerrero. Entonces, los índices, los promedios ocultan esta gran desigualdad que tiene el país. Si vemos en el caso de la línea de menor bienestar mínimo, o sea, aquello ingreso que ni siquiera alcanza para una canasta alimentaria básica, encontramos que a nivel nacional es del 19.4. Poco más de 20 millones de mexicanos no tienen un ingreso suficiente para cubrir la canasta básica recomendable. Pero en el caso de los indígenas es del 52%, 52 de cada 100. De nuevo, los promedios esconden una realidad que es muy poderosa. Y lo mismo si hablamos de lo rural, 35 de cada 100, o si hablamos de la zona de atención prioritaria, que es 47 de cada 100.
Y ya cuando hablamos de la línea de bienestar por el lado de los ingresos, donde ya se incluye también otros servicios, de nuevo, las diferencias entre lo rural, lo indígena y los promedios nacionales es bastante extrema. Entonces, de ahí que la afirmación no es tan solo pobreza, sino también una marcada desigualdad. ¿Seguimos? Y aquí lo podemos ver. Hace 100 años, el sur del país, sur-sureste del país, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, ya eran desde entonces las zonas que mostraban mayor ruralidad medida en los términos que actualmente lo hacemos. 100 años después, esas zonas siguen siendo todavía zonas rurales con una alta ocupación agrícola y con los índices de pobreza mayores. Entonces, traemos un problema no de 6, 12, 18, 30, 50, sino desde 100 años o más, en donde estos territorios se han convertido en trampas de pobreza y desigualdad. Territorios en donde el ser pobre cuando se es adulto será función del lugar de donde se nace. De tal manera que puede uno estar condenado a ser pobre si nace en la sierra de Zongolica, en la montaña de Guerrero o en la zona de las Cañadas en Oaxaca. La que sigue. Y este mapa, que quizá no alcancen a distinguirlo, trata de mostrar los territorios con mayores índices de pobreza en el país. Y si ven la parte más oscura, esto correspondería a la zona tarahumara, los rarámuris. Aquí tendríamos la zona Huichol, ya mencionaba el sur del país y la zona de Zongolica, la zona de Chiapas. Entonces son zonas como bolsones territoriales en donde las políticas públicas no han podido resolver las diferencias tan enormes que existen en la desigualdad. Entonces son territorios que muestran como característica una alta población indígena, una fuerte base de recursos naturales, un aislamiento y una dispersión poblacional bastante fuerte. ¿Seguimos? Lo decía ya César Turrell, gracias, y no ha sido un problema de presupuesto simplemente. El presupuesto a lo largo de los últimos 10 años, de 2004 a 2011, prácticamente se ha más que duplicado. Entonces, si no es un problema de presupuesto, habría que preguntarnos dónde está el problema. Concurrencia, decía César, coincido, reorientación, redireccionamiento. Entonces, no hay tanto un problema de presupuesto. A lo mejor hace falta, pero lo cierto es que en México, y se dice por los órganos que nos han evaluado, se gasta mucho en el medio rural y se obtiene poco. La que sigue. Veamos ahora la pobreza rural en México. Y en este caso, señalaría, la pobreza no es homogénea. La podemos calificar con base a una serie de dimensiones, pero la pobreza finalmente es multifactorial y es además altamente vulnerable. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Generalmente tenemos el estereotipo de que pobre rural es aquel campesino con el sombrero recostado en un cactus, dormido todo el día. Eso ciertamente es un estereotipo que más nos califica, sino que hoy por hoy ya no es simplemente el campesino que tiene un pedazo de tierra en el cerro, sin suelo, el suelo, sujeto al temporal, sino que hay otros colectivos sociales que han venido surgiendo que también son pobres. Si hacemos caso al censo de oportunidades, de casi 6 millones de familias, 3.4 millones de familias están en el sector rural. De esos 3.4 millones de familias, 2.1 millones de familias están enlistados en oportunidades, pero sin tierra. O sea, ya hay una población creciente en el medio rural que no tiene tierra y que es pobre. Hay también un 25% de los hogares rurales tienen como jefatura a una mujer. O sea, hay una feminización no tan solo del trabajo o de la propiedad rústica, muchas más mujeres ejidatarias y posesionarias, pero también muchas más mujeres que trabajan. La PEA femenina en el medio rural es de casi el 20%. Entonces hay un cambio total y muy profundo en lo que son la realidad rural que conocimos de hace tiempo, diría 30 años o 20, a la que actualmente existe ahora. Pero además ha habido un cambio derivado de la migración, la modernización que ha llegado a pueblos rurales aislados, ha habido cambios en patrones de consumo y expectativas de vida. Decía alguien, y
de que antes se bajaba de las zonas rurales el huevo rojo o el queso fresco. Y decía mi abuela que bajaba ya de la sierra a Sinaloa, a la costa, únicamente por sal, porque todo lo tenían ahí arriba. Habían economías más autárquicas. Hoy por hoy, sobra decir que ha cambiado totalmente los patrones de consumo alimentario de la población rural y que han metido las transnacionales, como decimos en mi pueblo, una vez que se hace la brecha para llegar al rancho, lo primero que entra es el camión de la Coca-Cola o las Sabritas. Cambiaron expectativas de vida y patrones de consumo. Ya decía, grupos sociales emergentes, y un punto importante, ¿qué es lo rural finalmente? Ustedes pueden encontrar indígenas con tenis y una grabadora escuchando música derivada de la inmigración. Cada vez es más difuso la frontera entre lo rural y lo urbano. Y localidades como la capital de mi estado, Culiacán, con 800,000 habitantes, por su actividad económica y dependencia, sería una ciudad rural que depende en gran medida de la agricultura. Entonces, los términos de rural-urbano cada vez son más difusos. Y los pobres son más expuestos al riesgo. Y esto es claro, los pobres por su propia naturaleza y bajo patrimonio o activo no les permite enfrentar las contingencias y ante cada contingencia quedan más pobres. Si ustedes ven las encuestas de salud o la encuesta de ingreso-gasto, van a encontrar que los pobres cada vez dedican un gasto mayor a la compra de medicamentos. Ahora, ¿la pobreza rural es un asunto solamente de los pobres? Obviamente no. Es un asunto de interés público porque tiene además un alto costo país. Y resolverla no es simplemente un imperativo de justicia social, de pobrecitos. Resolverla es reconocer que el patrimonio natural, físico y cultural que existe en los territorios rurales, los 106 millones de hectáreas que decía César, más 70 millones más de los propietarios privados, significan un patrimonio tierra de 180, 190 millones de hectáreas, donde 70 millones son bosques, selvas, donde se genera el agua, donde se captura carbono, donde se emite oxígeno, donde si se deforesta hay contingencias fuertes en las costas, donde hay un costo muy grave para el país en no atenderlo. Entonces, si no lo quieren ver por aspectos de justicia social y derechos exigibles, veámoslo por conveniencia. No le conviene al país, no le conviene a la sociedad urbana que estos recursos se pierdan, se deterioren y se degraden. Alimentos, siempre la relación más cercana entre lo rural y lo urbano han sido los alimentos, pero hoy creo que existe otra relación mucho más o tanto igual de importante que los alimentos, y es los servicios ambientales. El agua se captura en las montañas, se infiltra, transcurre por los ríos y llega a las ciudades. Oxígeno, carbono. Cuando el ciclón aquel en los años fines de los 90 de Chiapas, que se lleva toda la costera en la zona de Tapachula hacia arriba al norte, pues quien se vio afectado por esa deforestación fueron los de abajo. Entonces, hay una relación urbano-rural hoy mucho mayor o más importante o tan más igualmente importante que los alimentos. Seguridad pública, como sinaloense, no puedo negar que el cultivo de estupefacientes es producto de un aislamiento y de una población no atendida, pero también la violencia que eso conlleva. Y esto, aquí se habló de soberanía alimentaria, se habló de seguridad alimentaria. Yo hablaría también de que el medio rural implica soberanía territorial, porque cuando el Estado no está, quien toma el poder son los otros grupos. Y eso significa que estamos perdiendo soberanía en el territorio. Y además, la pobreza, ¿qué también significa? Significa menor productividad, significa menor aprendizaje, significa menor salud y significa menor esperanza de vida y significa mayor costo de atención médica a México. Entonces, no tan solo por justicia social decía, sino también por conveniencia y atendiendo el alto costo país que tiene la pobreza para México, habría que atenderla. ¿Seguimos? Ahora bien, la pobreza rural es un asunto endógeno simplemente. Ya veíamos que si medimos en términos de activos y patrimonio natural, ambiental, el territorio rural tiene mucho valor. Y en ese sentido, ¿por qué no se desarrolla? Es que también hay factores exógenos que la limitan. Ha habido un crecimiento económico durante los últimos 30 años ciertamente reducido, bajo, bastante bajo. Y si no hay crecimiento, pues difícilmente hay más empleo. Pero también ese crecimiento ha sido desigual.
cuánto ha crecido los estados más fuertes, el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, y cuánto han crecido los estados más débiles. Entonces, el crecimiento no ha sido solamente bajo, sino también desigual. ¿Y esto qué ha hecho? Ha ampliado las brechas. Las brechas que decíamos están ocultas por los promedios nacionales, que no nos dicen mucho sobre cómo está un estado, una entidad federativa, y cómo está el mejor. Y ante esta desigualdad territorial, lo decían ya mis compañeros, las políticas sectoriales no son neutras. Las políticas sectoriales siguen siendo espacialmente ciegas. Ven a todo el país como si fuera homogéneo, y obviamente lo que le sirve a Sinaloa puede ser, o seguramente no le va a servir a Oaxaca, por citar un caso. Entonces, estas políticas sectoriales no son neutras, ni tampoco es igual la capacidad que tiene cada estado para apropiarse de estas políticas. Los sinaloenses son muy buenos para apropiarse de cualquier política que les beneficie, capacidad de gestión, historia, tradición, y están a la vera de cualquier gestión. Entonces, si no hay la misma capacidad de gestión, si no hay el mismo desarrollo, y estas políticas sociales, sectoriales son universales, obviamente la desigualdad territorial va a seguir creciendo, como decía César, con programas que son regresivos. Altos costos de transacción de la economía rural. Por mucho tiempo hemos dicho de que en el medio rural todo es más barato. Creo que ya no es cierto, ni siquiera la mano de obra a veces. ¿Por qué? Porque los costos de movilización de bienes y servicios son mucho más elevados que en el medio urbano. Los costos de atención sanitaria, salud, o de llevar obras como drenaje y agua potable. Y ahora que los mercados entran hasta el último rincón y donde hay una variedad de productos que ofrecer, pues sabemos cuánto vale una tonelada de fertilizante cuando se importa en puerto, pero no sabemos cuánto vale el último costal de fertilizante que al lomo pueda llevar el campesino para ponerle algo de urea a su tierra. Entonces, altos costos de transacción, todo cuesta mucho más. Derechos de propiedad y mercados laborales precarios. Se habla de 6.5 millones de trabajadores rurales, pero de esos, no más de 100,000 están registrados en el Seguro Social. Entonces, están, si acaso, en el Seguro Popular, ni siquiera tampoco. Entonces, hay un mercado laboral muy precario, con alta informalidad y sin las prestaciones que da la Ley Federal del Trabajo. Y ahí es un problema también fuerte. Reducir inversión en bienes de capital. Le hemos hecho más la apuesta a bienes privados, a transferirle activos al productor, en lugar de resolverle estos costos de transacción que bajan la productividad que tiene. En punto de vista, y aquí hay muchos agrónomos, del punto de vista de productividad y rentabilidad, a lo mejor un productor temporal, si bien le llueve, es más rentable que un productor de riego, porque su uso de insumos es menor. Sin embargo, su movilización post cosecha es mucho más cara y en consecuencia movilizar su producción o comprar sus insumos tiene un costo más alto. Ya comentaba que territorio y minifundio se convierten en trampas de pobreza y que además salirse del sector tiene un alto costo. Si ven los últimos 2 censos agropecuarios, van a encontrar que el minifundio ha crecido, y que ha crecido también el número de unidades de producción rural ociosas. ¿Qué sucede? Se hablaba de que con la reforma a la Ley Agraria del 92 iba a haber una venta masiva de tierras, no ha superado los 4 millones de hectáreas. Entonces, ¿por qué la gente sí emigra pero no sale de la tierra? Porque hay forma de vida, cosmovisión, y porque también en algunas regiones, como en el norte, en el noroeste, por ejemplo, rentar una tierra de 10 hectáreas, una parcela, en estas condiciones de precios que ha tenido el maíz, ha significado un ingreso de 110,000 pesos por parcela, un ingreso de 8,000 pesos mensuales, pues que es 4 o 5 veces el salario mínimo. Entonces, ni se sale ni se puede entrar fácilmente. ¿Seguimos? Las políticas, centralismo, fragmentación, ahí muy rápido, ya se ha dicho antes, y descoordinación. Y no solamente descoordinación entre las secretarías de Estado del gobierno federal, sino descoordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Es una descoordinación vertical y también horizontal. Planes de gobierno, ya aquí se dijo, de corto plazo, a 6 años, y con la seguridad de que lo van a cambiar cuando llegue el otro. Contra largo plazo y políticas de Estado. La política social, baja cobertura, baja calidad, sobre todo en educación, y si la educación tiene baja calidad en el promedio, es mucho más alto en el medio rural
en donde todavía tenemos escuelas multigrado y en donde, de nuevo, para que nadie se sienta uso mi tierra, la violencia a veces desplaza a los maestros y también a las familias. La política de fomento productivo, ya lo comentaba, su enfoque en bienes privados y no en bienes públicos. Los programas e instrumentos, multiplicidad, dispersión y complementariedad. El Coneval ha evaluado, o más bien dicho, determinado que el PEC, el Programa Especial Concurrente, tiene 273 programas. Algunos estados también los tienen. Imagínense entonces la multiplicidad y posible contradicción que entre esos programas pueda existir. Ya no digo duplicidad, contradicción. Mientras que uno puede alentar preservación de agua-suelo, otro la puede castigar. Pongo de ejemplo, tarifa 0,9 para bombeo agrícola. Subsidio de tal manera que hay agricultores que todavía bombean a más de 300 metros en la laguna, o en el Bajío, o en el Valle del Hermosillo, con un costo país enorme. Las evaluaciones no son tan vinculantes, hay muchas evaluaciones, Coneval, Autoridad de la Federación, pero no son vinculantes, no se usan. Opacidad en los gobiernos locales, me refiero a los gobiernos estatales, habría que reconocer que el gobierno federal tiene una mayor transparencia y rendición de cuentas, pero los gobiernos estatales que también reciben una fuerte transferencia de recursos federales no tienen la misma transparencia y rendición de cuentas, y algo que aquí se mencionaba, una nueva correlación de fuerzas. Yo soy convencido de que debe haber una división real de poderes, pero el doctor Turren, que bien lo conoce porque lo ha vivido de hace años, sabrá que de broma decimos, el Ejecutivo manda un presupuesto bajo porque sabe que la Cámara lo va a subir. Lo ajusta porque sabe que allá va a haber movimientos. No ha habido una visión compartida de desarrollo rural y menos de superación de la pobreza. De tal manera que se cambia sistemáticamente año con año programas y consecuentemente reglas de operación. Y en ese sentido es difícil converger en estos dos poderes que son determinantes. Y lo que nunca se veía, ver a los gobernadores en cada discusión del presupuesto haciendo un cabildeo fuerte sobre el legislativo. ¿Seguimos? La democratización del espacio rural, sobre representación y exclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos bien representados quizá a los campesinos, a quienes tienen un pedazo de tierra, pero ya veíamos que hay mucha población sin tierra, mujeres con jefatura femenina que no están representadas, indígenas, por ejemplo. Polarización, debíamos suponer que por la pluralidad cultural que tiene el país, es natural que haya muchas organizaciones, que se haya instaurado un congreso agrario, pero lo decía el compañero Mas Correa, necesitamos más integralidad, más visión compartida, más convergencia en el futuro para entonces establecer una política de Estado. Y no hemos hecho ciudadanía efectiva. De nuevo, si el precio del maíz, que ha sido problema en mi tierra en los últimos meses, es bajo y hay protesta, ¿a quién le pegan primero? ¿A quién le pega siempre el productor? Al gobierno federal. Cuando el problema de maíz, que es un problema en cuanto a consumo del país, pero es un problema en cuanto a producción de Sinaloa, es un problema más local que podría atenderse de otra manera. De tal suerte que gobernadores y autoridades locales no tienen el compromiso de ajustar sus políticas sectoriales para que tengan una mejor respuesta a sus gobernados. Y si no, todo es gobierno federal. Yo a veces me he preguntado qué soberbia del gobierno federal, y alguna vez fui funcionario federal, de suponer que tiene el poder y la capacidad para resolver todos los problemas del mundo, lo cual es absurdo, en lugar de transferir poder real a los gobiernos locales. La política sectorial agrícola es muy necesaria, pero no es suficiente. Sin duda la agricultura es la plataforma. Hay un efecto de revaloración y frente a viejos desafíos, hoy traemos ya nuevos retos. Frente a esta pobreza rural y desigualdad de muchos años, hoy traemos crisis alimentarias, cambios climáticos y además traemos fragmentación social derivado de la emigración, fragmentación social derivado de programas que van a un grupo etario. Seguramente ustedes, sobre todo sociólogos, antropólogos, lo han visto. Cuando llega un apoyo al joven que está en preparatoria había oportunidades, otro al anciano por adultos mayores, otro a niños por el programa alimenticio y otro a mujeres por también consumo de energía.
lo que estamos generando es también una fragmentación, porque no estamos viendo a la familia como un todo. Y el muchacho o la muchacha dice, estos 500 pesos son míos, y me consta, hay estudios de sociólogos que han encontrado que esto está provocando fragmentación social. ¿Seguimos? Alternativas. Desde el centro, o sea, desde la federación, desde el centro, reformas y políticas de Estado. Somos unos convencidos de que la política de superación de la pobreza y de superación de brechas territoriales debe partir de una descentralización efectiva y de una transferencia real de poder. Transferencia real de poder del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Que la seguridad social debe estar desligada del mercado de trabajo. Ya comentaba que el mercado laboral rural es el más precario. Hay formas de financiarla, hay estudios para hacerlo. Que la productividad debe estar vinculada al salario. Aún el jornalero agrícola de Oaxaca, de Guerrero, que recolecta hortalizas en Sinaloa, si le midiéramos lo que colecta de tomate y la rezaga que eso significa en el empaque, porque lo capacitamos para identificar qué tomate es US, Estados Unidos, bueno, calidad número 1, calidad número 2, encontraríamos que el rezago, la rezaga que se pierde en el empaque, se cae mucho, de un 10% a un 1%. Y si eso se lo pagamos como productividad y le damos mejores servicios, eso habría que reconocérselo en el salario. Derechos de propiedad, incluyendo los ambientales, y muy importante, el mito de que los pobres rurales no ahorran es un mito. Ahorran bajo sus propios mecanismos y requieren de sistemas financieros que realmente atiendan las modalidades de su ahorro, de la remesa que les llega, de la transferencia del gobierno, del ingreso de sus precarias cosechas. Entonces, más que crédito, muchos de los pobres rurales requieren mecanismos de ahorro y medios de pago, más que crédito. El crédito es generalmente para los medianos y grandotes. Un enfoque territorial de desarrollo, que luego voy a abundar, un fondo de desarrollo regional concursable entre regiones, la articulación de la política social, económica y hacendaria, esto es lógico, crecimiento económico alto, sostenido y de calidad, sin crecimiento y sin empleos, por más que hagamos en el medio rural no va a ser fácil resolver su pobreza. Y el abasto y el mercado interno como motores de desarrollo. Los mercados regionales en México son muy importantes, no hemos perdido en muchas regiones las plazas de mercado de los jueves o de los domingos, los tianguis, han permanecido, hay un consumo local que permitiría retomar esta cultura culinaria que aquí se mencionaba, pero no los hemos visto como residuos del pasado cuando podían tener, y lo tienen en Sudamérica, un apoyo público bastante notable. Entonces, el mercado interno y el mercado institucional. ¿Cuánto más puede comprar Diconsa de estos productos? ¿Cuánto más los hospitales? ¿Cuánto más el ejército? En fin, seguimos. Desde los estados y municipios, involucramiento efectivo y responsable. Una visión de país. ¿Qué es lo que más le puede convenir a los productores comerciales del noroeste del país en cuanto a su permanencia en el largo plazo? ¿Darles un subsidio regresivo, como con justicia se califica, o reducirles los costos post cosecha, o abrirles vías de movilización, abrirles de transformación? Yo creo que la carretera, la autopista Mazatlán-Durango, va a ser más por la productividad de Sinaloa que los 7.500 millones de pesos que año con año se le transfiere. Una carretera que va a costar 4.000 millones. ¿Por qué? Porque abre nuevos mercados, porque permite el desarrollo de una nueva zona, porque reduce costos de movilización. O sea, son los precios, son los valores post cosecha que nunca estamos considerando en los apoyos. Y ciudades intermedias, a colaboración territorial. Alguien preguntaba, y me quedó grabada la pregunta, bueno, ¿y qué si cambian los gobiernos? Estamos convencidos que debe haber una integración y una coalición de abajo hacia arriba, con una visión país que se complemente con la política macro. Pero no una coalición simplemente de núcleos campesinos, sino también de otros sectores que ya tienen fuerza en el medio rural, para de ahí darle permanencia a una visión de largo plazo. Los gobiernos van a cambiar y el poder, cuando se adquiere de tal suerte que uno quiere seguir dentro. Entonces, vale más hacerlo de la ciudadanía y buscar mejores gobernantes, por supuesto. Impulso a ciudades intermedias, pero no intermedias simplemente por su tamaño,
ciudades de 50, 100 mil habitantes, sino ciudades que pueden mediar entre lo rural y lo urbano, que mejoran el hinterland de la ciudad, buscando mejores vínculos con su espacio rural, o sea, que medien entre lo rural y lo urbano. La agricultura campesina, aquí se ha hablado y creo que hay un foro más tarde, sin duda es fundamental, no en su versión simplemente de agricultura ladera, sino el traspatio, la recolección, lo que ya citaba tanto el doctor Navarro como el doctor Turré. La política social articulada con el fomento productivo y un enfoque de atención a la pobreza rural de doble vía, que esto se lo copié a la doctora Margarita Flores de la FAO, de fomento productivo y de redes sociales. El empoderamiento y la participación responsable, lo que ya decía. Y me dirijo a un gran amigo con el que he trabajado de muchos años. Creo que las organizaciones campesinas ya no deben tener una visión simplemente del ejidatario o del comunero, sino de todo, como las juntas de pobladores, los asentados, una visión más transversal de desarrollo, los microcomerciantes, los microempresarios, los artesanos, de tal manera que toda esa población tenga una visión compartida e integrarla en un movimiento social que busque cambiar las cosas de abajo hacia arriba, al mismo tiempo que se exige de arriba hacia abajo. Capacitación, formación, desarrollo empresarial, transparencia y rendición de cuentas, Desafortunadamente la corrupción sigue siendo pesada, los 10%, como se dice por allá en el norte, sigue siendo dado y es un crimen, y formación de ciudadanía y de municipios. Y para terminar, la que sigue, por favor. La juventud, las mujeres y los grupos sociales emergentes en el eje de las políticas. Los jóvenes, las mujeres y los grupos sociales emergentes en el eje, no con programas específicos, sino en el eje de las. ¿Cómo podemos lograr que jóvenes que han logrado llegar cuando menos al bachillerato tecnológico, y ya no se diga a la universidad, tengan incentivos para regresarse a sus lugares de origen con el conocimiento adquirido y mejorar las condiciones de su entorno? Cuando conocen la idiosincrasia, conocen la costumbre, pero si no hay los incentivos adecuados desde que están estudiando, para que sus veranos se hagan allá con una beca o algo, para organizar a sus mujeres, a las viudas, a las que se quedaron porque el marido emigró, en lo que ustedes ya conocen y que tienen la visión más moderna del sector, pues va a ser difícil que podamos superar estos grupos especiales. La vinculación escuela, lugar de origen, la seguridad social a la población migrante, la familia como sujeto de atención y la atención al relevo generacional. Decía los costos de salida. La población rural con derechos agrarios cada día es más vieja, más del 50% tienen más de 60 años, y naturalmente dejar la tierra sin la seguridad de una pensión o sin la seguridad de atención médica, pues me quedo con ella mientras dure, cuando podía haber un relevo planteado de tal suerte que los jóvenes que traen ímpetu o los hijos que tienen mayor conocimiento puedan desarrollar en beneficio de lo que sus padres querían. Muchas gracias.